Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente en la casa del Señor. Gracias a Dios que nuestro Dios es bueno con nosotros y nos permite estar en esta coinonía, en esta armonía de estar buscándolo en su palabra, con ahora sí, esa bendición de poder congregarnos y nosotros siempre tener eso en nuestro corazón, hermanos, de nunca parar de buscar al Señor a pesar de todas las circunstancias que se presenten, porque fíjese que esto nos va a hacer crecer a nosotros cada vez más, hermano. Por decir todas esas enseñanzas que Dios me ha dado en mi corazón, estar enseñando edificando sobre la roca, enseñando sobre todo esto, hermano, edificando sobre la arena, la gente que piensa que está edificando en la roca, pero en realidad edificado en la arena. Eso a nosotros, hermano, nos va a poner a nosotros verdaderamente entender que nosotros tenemos que echarle muchas ganas y despertar posiblemente tal vez de un error de pensar que estamos edificando en la roca y no. Y ya apenas este va a ser el segundo viernes que hablamos en el viernes familiar, hablando precisamente de lo que es edificando en la roca. Y esto a nosotros, o es la tercera, gracias, esta es la tercera, pero ya es en un enfoque para terminar esta enseñanza, hermano, y poder verdaderamente ser bien bendecidos con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón de desarrollar. Y hermano, créame, hermano, que si usted pone en práctica la palabra del Señor en cuanto a la fe, en cuanto a tener confianza en Él, todo esto, hermano, va a salir usted bien bendecido. Toda esta pandemia que estamos viviendo, toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir a nosotros, va a ver, hermano, cómo va a salir bien bendecido. Va a dar cuenta, hermano, ¿verdad? Muchas personas no. Muchas personas van a salir frustrados, cansados y realmente no van a salir más espirituales. Muchas personas van a salir más carnales, van a salir más, ahora sí, confundidos porque pues no pasaron esta prueba. Y poca gente, hermano, que ha entendido, que se ha dedicado a una búsqueda del Señor verdadera, va a salir aprobado de toda esta situación. ¿Qué estoy diciendo? Que después de esto no se puede alcanzar. Sí se puede alcanzar. Fíjese, una de las cosas que yo pude entender en este caminar es, por decir, en un ejemplo de los soldados, ¿verdad? Están los soldados, el general, y luego después está el que le sigue, y así todo hasta bajito, pero son parte del soldado, la milicia, ¿verdad? Pero no todos son igual. ¿Sí me explico? No todos son iguales. Allá. Entonces, nosotros podemos ver que no todos son iguales, que hay diferencia de personas a que verdaderamente uno va a decir, ¿cómo quisiera haber sido como ese coronel, ese comandante? O yo qué sé, pero es que ellos llegaron a ese nivel por algo, por circunstancias, por batallas, por luchas, por pruebas. No nomás se llega por nomás. Entonces, en aquellos días, ahorita no se ve nada de eso. Ahorita todos nos vemos igual. Hasta se critica y censura a ese loco. Para de ir a la iglesia, ni siquiera en la pandemia no se preocupa de su familia o algo así. Hermano, pues es que es gente que no entiende. Es gente que no entiende lo que nosotros estamos haciendo, que confiamos en nuestro Dios, anhelamos crecer en nuestra fe, anhelamos ser bendecidos de parte de Él, anhelamos poder ser bendecidos en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que
que somos locos para las personas. Entonces, edificando sobre la roca, en eso consiste. Y eso consiste en este tema que voy a estar hablando hoy, que se llama el hombre sabio. Pero antes de que inicien esa enseñanza, quisiera hacer una oración para que así Dios nos pueda ayudar a poder entender su palabra en esta noche. Si me puede acompañar en una oración, hermano, ahí donde se encuentra, para así que Dios nos ayude y nos habilite a poder recibir su palabra en esta noche. Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta noche, bien bendecidos y agradecidos, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por habernos permitido, Señor, llegar hasta aquí nuevamente, Padre, a poder recibir tu palabra, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a poder recibir todas las bendiciones que tienes para nosotros en esta noche, por favor, papito lindo. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Y gracias, papito lindo, por estar con nosotros y acompañarnos hasta aquí con bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, mire, hermano, una de las cosas que les quiero decir, ¿verdad? Es obviamente, es bien importante entenderlo, hermano, y no estar engañándonos nosotros mismos. Es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Si podemos ir rápidamente a la palabra antes de que el tiempo se me vaya, ¿verdad? Porque aquí se va bien rápido en el púlpito. Vamos a Mateo 7, 24 al 27, si lo puedes leer, por favor, mi amada esposa que viene conmigo juntamente para transmitir la palabra del Señor. Amén. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Amén. Amén. Bueno, aquí podemos ver varias cosas, ¿verdad? Hemos desarrollado todo esto ya en varios aspectos, pero ya hasta aquí creo primeramente Dios que va a ser el último que vamos a hablar de esto, de todo esto, del hombre que edificó sobre la roca y el de la arena y todo esto, hermano. Es que es bastante. Pero quisiera entrar aquí a considerar unas cosas porque vamos a hablar del hombre sabio. Ahora, al leer el Mateo 7:24 podemos decir, por tanto, ¿verdad? Dice aquí, pastor, dice la misma Biblia y dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio. O sea, aquí nos está dando luego una definición. Es ponerla en práctica. Es poner en práctica la palabra. Pero, fíjese con cómo lo está comparando. Lo está comparando con un hombre sabio. Y en la palabra del Señor, hermano, todo importa. Entonces yo quiero saber qué es el sabio. ¿Cómo llegó a ser sabio? Mire, no se trata de que nosotros pensemos que somos sabios o porque otra gente nos dice que, oh, qué inteligente eres. Wow. ¿Y tienes un doctorado? ¿Tienes una maestría? Increíble. No consiste en eso, hermano, perdóneme. Consiste en otra cosa muy diferente, que eso es lo que yo quiero saber y quiero tener una claridad. Y eso fue lo que Dios me puso en mi corazón a entender este punto. Quisiera ir a primera de Juan 1:6, si podemos leerlo, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, aquí luego, hermano, nos ubicamos a entender. Si no consiste nada más en decir, ay, sí, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Hermano, si andamos en tinieblas, mentimos porque no practicamos la verdad. No consiste en decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No consiste en decir, hermano, se necesita evidenciar.
Si una persona se congrega en un lugar, ¿cómo se evidencia? Se evidencia en dos maneras. Se evidencia en obviamente asistir a la iglesia. Y por O X razón no va a la iglesia, ¿cómo más? Estar en contacto con el pastor. No esconderse del pastor. Cuando usted está contratado en un trabajo, qué ejemplo tan secular y tan bajo de poner las cosas de Dios, pero solamente así a veces podemos ver y entender ciertas cosas. Cuando usted está contratado en un trabajo, ¿a poco usted nada más hace lo que quiere? Es obvio que no, hermano. Todos tenemos una responsabilidad y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Y cuando uno viene a la casa del Señor, se supone que uno está bajo autoridad. Bueno, déjame, voy avanzando aquí. Santiago 1:22, si lo puedes leer, por favor. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sed hacedores de la palabra, hermano. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Porque ya lo mencioné, el mismo verso aquí en Mateo 7:24 nos pone a nosotros a entender que un hombre sabio está comparando a alguien que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, lo está comparando como un hombre sabio. Entonces nomás le estoy dando unos versos más para que entendamos, hermano, que nosotros si decimos que estamos con Dios y tenemos comunión con Dios, no consiste nada más en decirlo. Se tiene que evidenciar. Y si tú te estás, y si tú no eres un hacedor de la palabra, te estás engañando tú mismo. Te está engañando a la persona, pensando que es inmaculada y a lo mejor es todo lo contrario. Entonces, traigo aquí la definición, pero no los voy a dar ahora por cuestión del tiempo, porque ya los he dado anteriormente de lo que es la roca, en el griego y en el hebreo, ya los he dado varias veces, y lo que viene siendo roca en el diccionario secular, también ya lo he dado, pero lo que sí quisiera dar hoy ahorita es el griego 54:29, que viene siendo sabio o prudente. Quisiera tener una claridad bien de esta palabra. Si puedes ir a la definición, por favor. Sabio o prudente dice sensato, sagaz o discreto. Indica más bien inteligencia o adquisición mental. Prudente, sensato. Y en un diccionario dice que tiene la capacidad de entender con frecuencia en las cosas de la vida diaria. En consecuencia, sagaz y sabio en cuestiones espirituales. Sabio en cuestiones espirituales, pero primero tiene que ser en las cosas de la vida diaria, ¿verdad? Si queremos seguirle así esa secuencia del diccionario. Pero bueno, esta nada más es una definición para entender nosotros lo que viene siendo sabio prudente, conforme este verso que lo está comparando el Señor, que es un sabio que edificó su casa en la roca. Ese es el griego, el 54:29, pero yo quisiera ir entendiendo un poco más y le voy a dar unos versos. Le voy a dar 3 versos diferentes para ver ciertas características, por decirlo así, de un sabio. Si podemos ir a 1 Corintios 4:10, ¿lo puedes leer, por favor? Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Amén. Ahora aquí, lo único que voy a mencionar de todo este verso es prudentes en Cristo. Ok, hermano, prudentes en Cristo. Entonces esto quiere decir, hermano, que no consiste que usted tenga un doctorado o haya ido a la mejor universidad que el dinero compra, o que le pudo haber ganado su intelecto que Dios le haya regalado. No consiste en eso. Consiste, la palabra de Dios llama al prudente, porque prudente viene siendo sabio. Ya lo vimos en la definición.
sabio es igual a prudente. Entonces, prudente en Cristo. Prudente en Cristo. Sabio en Cristo. En esto consiste, hermano. No consiste en otra cosa. Aquí no estamos hablando de ser inteligentes del barrio, de la familia. No. En Cristo. Ahora, si podemos ir al otro verso que quiero tocar, que es Mateo 10:16. Lo traje en una versión BC 1957. Si lo puedes leer, por favor. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Amén. Ser pues prudentes como las serpientes. Prudentes como las serpientes. Hermano, aquí nos está poniendo nosotros cómo hacer, hermano. No debemos de ser una persona que pues todo se deja. Hermano, es que a veces agarramos un carácter que no es. Debemos de ser siempre atentos a las cosas. Atentos a las cosas. Nomás voy a tocar hasta ahí este punto. No voy a desarrollarlo más porque quiero entrar en el tema, que eso no es el tema. Nomás son unas ciertas características que tiene una persona que es sabia, que es prudente. A ver si podemos ir a Mateo 24, 45 al 46, por favor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo bien. Amén. Dichoso aquel siervo. Dichoso. Pero ¿a quién es dichoso? Pues el siervo fiel y prudente. Nuevamente, sabio. Sabio. ¿Verdad? Aquí esto, hermano, es algo hermoso este tema de Mateo 24, 45. Aquí, hermano, podemos hablar bastantes cosas también. Por decir nada más para tocarlo así rápidamente. Prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. Ahora, por decir, déjenme les explico esto. Déjenme les digo esto. Por decir ahorita, hermanos, a nosotros se nos dio una tarea en pocas palabras. Por decir al hermano, le dijeron, el Señor le puso en su corazón, ven y búscame. Esa es tu tarea. Al hermano, ven y búscame. Trabaja con tu familia. Esa es tu tarea. Pero, como nadie sabe cuándo viene el Señor, y si viniera ahorita, a nosotros nos pondría a temblar, Señor, me falta mucho. Nosotros que lo buscamos, que nos congregamos, ¿qué será con los que no? Está preocupante la cosa. Ahora, ya que dije eso, por eso un hombre prudente es aquel que vela por su casa, aquel hombre que está preocupado, aquel hombre que es sabio, que hermano, como la serpiente siempre está viendo pero primero las cosas de Dios. Es que eso es lo que se trata aquí de enseñar constantemente. Primero es las cosas de Dios, ya luego lo demás. Si hay tiempo, si hay oportunidad, si nos alcanza, está bien, pero primero es Dios. Primero es Dios en nuestra casa, primero es Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas. Primero es Dios. Ya luego, después, lo que falte o lo que sobre, lo que alcance.
Y a veces estamos todos al revés, no entendemos bien una cosa con otra y nos confundimos. Pero por eso venimos a la casa del Señor para aprender. Ahora vamos a ver unas cosas, ahora sí como por decir, ¿cómo puede ser prudente? Como la Biblia nos enseña. Aclaro eso, como la Biblia nos enseña, no como nosotros pensamos. Porque hermano, la gente tiene una mentalidad de ideas y Señor, pero pues no nos importa saber qué es lo que piensa tal persona, no nos importa, ni nosotros mismos nos debe importar cómo yo debo de pensar. No, nos debe de importar cómo dice la Biblia que debo de pensar, cómo es que Dios quiere que yo piense. Vamos a Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Aquí, hermano, empezamos a ver varias cosas ya. Mire, porque es que es bien fácil decir, oh, pues es que en la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así dice la Biblia. La gente que conoce Biblia dice eso. La gente que no conoce Biblia, pues no dice nada. Pero aquellos que inteligentes, ese es el principio de la sabiduría. O sea, de ser inteligente, o sea, de ser sabio. Sí, ok, amén. Pero primero yo diría que es, como nos enseña Proverbios 14:8, que dice, el prudente está en entender su camino. O sea, está queriendo entenderlo. Alguien que no quiere, hermano, pues simplemente no intenta. Pero aquel que intenta, trata de entender su camino. Porque al final de cuentas, hermano, tenemos que entender cómo es su voluntad. Tenemos que entender cómo son sus principios, cómo son sus mandatos, cómo son sus ordenanzas. Tenemos que nosotros asimilar eso en nuestra vida. Y es que lamentablemente, hermano, mire, y es que esto a lo largo de la vida uno lo va a ver. La gente que solamente se engaña diciendo que tiene temor de Dios, tarde que temprano se ve el resultado. Y hermano, es bien lamentable. Uno quisiera ver esos resultados en las personas. No, hermano, yo no. Y cuando yo veo casos y conozco de personas que conocí y en un tiempo tuvieron la misma oportunidad y ahorita están destrozados, se me hace bien doloroso. Pero tarde que temprano se da. Ahora, es que tenemos que entender, tenemos que entenderlo, no nomás es decir, yo no entiendo las cosas de Dios. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y me dices que no puedo usarlo aquí, pero acá sí lo puedo usar. Yo no entiendo esas cosas. Voy a poner un ejemplo, hermano, aquí con nosotros. ¿Por qué me tengo que poner un velo para cuando estoy en la adoración? Pero cuando estoy en alabanza no tengo que ponerme velo. ¿Y por qué tengo que no ponerme velo cuando lloro por mis alimentos? ¿O sí me los tengo que poner? Qué frustrante es eso. Yo no entiendo eso. Es que lo vas a entender. No, tal vez no luego. Primero tienes que aprender otras cosas, posiblemente un orden. Pero nosotros nos interesa entender su camino, ser sabios. Una persona sabia, una persona prudente está en entender su camino. Mire, vamos a otro verso. Salmo 34:11. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe si no se lo ha enseñado el Señor. Si se está dando cuenta, hermano. Este es bien delicado. Por eso no puede decir la persona nada más venir rápidamente. Sí, el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Mire, Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino. Porque en el principio, hermano, si estás en el camino que Dios escogió para ti, está muy difícil que entiendas todo. Si estás en un camino que tú escogiste, te la vas a llevar bien suave. Porque a lo mejor estás yendo a un lugar donde es cristianos de nada más de nombre y se congregan nada más para compartir y llevársela bien chévere. Y ahorita en la pandemia están todos haciéndose FaceTime nada más de lejos porque no pueden. O sí pueden. Los que sí pueden, está mal, pero los que no pueden, pues eso es una bendición. Hermanos, si aquí nosotros no pudiéramos, yo también estuviera así. Hermano, cada quien en su Zoom, en su casa, para recibir la bendición. Pero hermano, pues aquí sí nos dejan. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Sí me explico, hermano? Ahora, eso también lo pueden decir, ay, ¿cómo puedo entender esas cosas? Pues ya le expliqué. ¿Por qué lo hacemos así aquí? ¿Por qué no lo hacemos así aquí? Allá en Chicago está bien dura la cosa. Allá el pastor de ellos lo hacen así, pero es de gran bendición. Ellos es una congregación grande y ahí están en muchas restricciones todavía. Y en California no se diga. Ahora, déjame, voy aquí avanzando. Entonces, déjame, le menciono esto. Salmo 34:11, ya lo leímos. Dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Ahora, ¿esto en qué consiste, hermano? Esto consiste en ir a escuchar la palabra de Dios. Ahí es donde vas a aprender el temor del Señor. No lo vas a aprender en otro lugar, no lo vas a aprender en la escuela, no lo vas a aprender en otro lugar, lo vas a aprender en la casa del Señor. Es donde vas a aprender el temor del Señor. Ahora, déjate lo compruebo con la misma Biblia, Deuteronomio 14:23. Si lo podemos leer, por favor. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora, aquí, hermanos, una de las cosas, verdad, tremendas del diezmo, y nos enseña aquí la palabra del Señor, dice en principio, Deuteronomio 14:23, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, en el lugar que Él escoja, en el lugar que Él te lleva. Si por eso aquí yo no peleo con nadie, hermano, con nadie peleo, y a nadie ando buscando tampoco. Porque aquí yo creo con todo mi corazón que si Dios te trajo, pues Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir y Dios te va a levantar y Dios te va a restaurar. Pero si Dios no te trajo, pues así como entraron van a salir y así hemos visto. Pero no hay problema, yo me siento mal. No, hermano, yo sé en quién estoy confiando, yo estoy confiando en Dios. Yo no estoy confiando en el hombre, en que si va a venir aquí o no. Hermano, a mí me interesa la presencia de Dios. A mí me interesa la palabra de Dios. Eso es lo que a mí me interesa que venga. Pero una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, que cuando uno aprende a temer al Señor, es como. Aquí como lo dice. El diezmo. Eso es, hermano, es el diezmo. Si una persona no diezma o no le importa diezmar o no le interesa diezmar, o ahorita, ¿verdad? En muchos lugares distintos, ¿verdad? He escuchado, ¿verdad? Que hay pastores, ¿verdad? Donde tienen unas congregaciones más grandes y pues mucho más grandes, ¿verdad? Y pues ya no diezman. Pero todo sigue igual. ¿Qué estarán diciendo ahí ellos?
Y luego he escuchado todo lo contrario también en otros, de otras mismas ovejas. En el mismo ministerio estoy hablando yo aquí. Gente que le importa y siempre están buscando cómo voy a diezmar. Porque ellos han aprendido el temor del Señor. Hasta le han preguntado en el Facebook Live, ¿cómo hago para llegar a mis diezmos? ¿Cómo le hago para mandar mis diezmos, mi ofrenda? ¿Cómo le hago? Porque no se pueden congregar ellos. Pero otra gente que ni siquiera, hermano, ellos sabrán qué es el temor del Señor. Conforme a este verso, conforme a lo que estamos enseñando, ¿estarán edificando en la roca? No, hermano. Perdóneme, pero no. Mire, una de las cosas que tenemos que entender aquí, hermanos, el hijo teme al Señor por amor. Esto lo tenemos que tener bien claro. No porque le tiene miedo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos hijos o fuimos hijos. ¿Le tenemos miedo a nuestros padres? Y eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Hay personas que crecimos en casas donde, híjole, ¿cuándo se va este hombre? Y es su papá o su mamá. Porque viven bien mal. Pero a pesar de, ese no es el punto ahorita, pero el punto es de que nosotros debemos de aprender, hermano. Debemos de aprender porque nosotros fuimos hijos. Todos fuimos hijos una vez aquí. Y amamos, la mayor parte de todos, puedo decirlo así, amamos a nuestros padres por amor, no por miedo. Entonces, ahora aquí en el Señor Jesús, ahora aquí en este camino que Él nos puso a nosotros, debemos de amar a nuestro Señor. Entonces, una de las cosas aquí que nosotros tenemos que ver y entender, hermano, es de que para aprender el temor del Señor, tenemos que aprender, una de las cosas es que somos hijos. No se puede aprender el temor del Señor si no te consideras ni hijo, si no sabes ni qué es eso. No se consiste nada más en decir soy hijo de Dios, porque hermano, eso lo dicen todos. Todos son hijos. El Buda también es hijo de Dios. Y así lo manejan ellos. No se trata de eso, se trata de entender. Y eso lo enseñamos en la doctrina básica. Eso lo hemos enseñado y se va a estar tocando eso, hermano. Esas cosas. De entender uno que somos hijos de Dios. Ahorita me recuerdo bien que hablamos de una cosa de lo que viene siendo el hijo, ¿qué y qué? El hijo Brefos, el hijo Nepio, el hijo Paidón, Tecnión, judíos. Eso lo aprendimos en doctrina básica. Por eso es aprender. Dice aquí el verso que leímos nosotros. Venid, hijo mío, escucha, os enseñaré el temor del Señor. Eso se aprende en la iglesia. Ahora, vamos a Salmo 121:1, por favor. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Cuán aventurado es el hombre que teme al Señor, hermano. Pero ¿cómo se sabe un hombre que teme al Señor? ¿Cómo se sabe? Se deleita en sus mandamientos.
se deleita en la palabra, se deleita, hermano, esa persona teme al Señor. No, hermano, no le haya nada malo a la palabra, no le haya nada negativo, no le haya algo que lo esté frustrando, que lo esté amargando. No, hermano, él se deleita con lo que se le está enseñando en la palabra. Oh, me tengo que sujetar a la esposa, ¿verdad? Dirá, me tengo que sujetar. Tengo que sujetarme a mis padres, también los jóvenes. Ahorita acuérdense que esto es viernes familiar y pareciera que no estamos hablando cosas de la familia, pero hermano, créame que sí estamos hablando cosas de la familia. Es viernes familiar y estamos hablando de edificar la casa, y la casa es una familia. Es una familia. Y se necesita sabiduría para edificar una casa. Y se necesita entender que nosotros tenemos que amar su palabra, amar sus mandamientos. Voy a poner un ejemplo. Dice la palabra del Señor que no tengo que robar, pero yo quiero seguir robando. ¿Ese vivirá en el temor del Señor? Tantas cosas, hermano, que hay en la palabra que nos enseñan a nosotros que no debemos de hacer. Mire, vamos a Salmo 111 al 10, para ir avanzando. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría. Este es lo que he estado mencionando desde el principio. Pero aquí nos vuelve a mencionar lo mismo, porque lo que pasa es que nosotros somos muy buenos para recetar posiblemente este verso, o ha escuchado personas que lo receta y lo diga, y nada más mencionan la primera parte. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Y entonces yo por eso temo al Señor. Yo soy sabio ya. Hermano, no consiste en eso. Fíjese lo que sigue después. Bien entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todos los que practican. Hermano, entonces a eso llegamos, a practicar. Llegamos a lo mismo que estamos acá frente hablando de Mateo 7:24. Voy a regresar a Mateo 7:24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el sabio, hermano, lo que significa ser sabio, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Hasta ahorita hemos visto varias cosas, varios puntos, por decirlo así. Uno de estos viene siendo que debemos de que se deleita en sus mandamientos. Eso es uno. Que diezma. Esa es otra. Que entiende que debe de quedarse en la casa del Señor para aprender, porque debe de escuchar, porque eso es lo que nos enseña Salmo 34:11. Escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Allá son tres cosas. Y una de las cosas que vamos a entender, hermanos, es de que si tú practicas, te va a traer entendimiento. Y entonces, ahora sí, cuando tú empiezas a practicar la palabra del Señor, ya empiezas a tener entendimiento, y entonces vas a poder cumplir Proverbios 14:8. Si no, no, porque Proverbios 14:8, eso fue lo que leímos al principio, dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, ¿ok? Y entonces ahorita estamos aquí en este Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
Entonces, si tú practicas sus mandamientos, te va a dar entendimiento. Y si tú tienes entendimiento, vas a entender el camino del Señor. Es una cosa más otra. Hermano, es aquí que las multiplicaciones y las sumas del Señor. Tú escuchas la palabra del Señor primero y la pones en práctica. Se te va a dar un entendimiento. Y después del entendimiento vas a poder entender el camino. ¿Qué es lo que debes de hacer y no debes de hacer? Y entonces ya eres un hombre sabio que está edificando en la roca. Yo, hermano, me deleité bastante cuando Dios me dio esto para desarrollar, hermano, es algo hermoso. Vamos a leer Salmo 128, 1 al 4. Ya casi voy terminando. Bueno, no, ¿verdad? En realidad todavía no. Pero por cuestión del tiempo, ya creo que ya llevo, ya me lo sospechaba. Ok, si podemos leerlo, por favor. Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Hasta el 4. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Amén. Fíjense, hermano, el que teme al Señor. Ahora entendemos ya aquí, ya entendimos varias cosas. Ya lo acabo de mencionar antes de dar este verso. Entonces ya alcanzaste esas 4 cosas que mencioné. Ahora ya eres un bienaventurado, porque temes al Señor. Entonces cuando tú temes al Señor, hermano, todo te va a ir bien. Todo lo que haces te va a ir bien. Y en tu casa, si eres hombre casado, en tu casa, tu esposa, fíjese lo que dice aquí. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichosos serás y te irá bien. Tu mujer será como una fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Miren, hermano, cuando uno estudia un poquito más lo que es fecundo vid, una de las cosas, cuando tú temes al Señor, te va a ir bien en tu matrimonio. O sea, porque el fecundo vid está hablando de vino. No se trata de que, hermano, no se trata de otra cosa aquí, hermano, se trata de que cuando tú vas a tu casa, mire, por eso aquí vemos muchas personas porque están amargados en su casa, porque no tienen ese vino con su esposa posiblemente, y la esposa debe darle la alegría al esposo. En eso consiste el vino, en las cosas de la palabra del Señor. No consiste como nosotros lo entendemos en nuestra cabeza, que el vino tiene que ser alcohol. Aquí en este punto, hermano, está traduciendo de esta manera. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Que una familia que viven muy mal, posiblemente alguien no le teme al Señor como debe de, para empezar. Y ahí le podemos empezar a rascar, que a lo mejor puede haber otras cosas. No estoy diciendo que todo sea eso, pero entendiendo este mensaje puedo ver varias cosas. Hermano, es que no puede irle bien a una persona si no teme al Señor. No le puede. Vamos a Proverbios 2:1. Ya esos últimos versos, estos versos de Salmo 128, el 1-4, fueron 4 versos ahí, verá, y ahorita voy a darles 6. Pero hermanos, es para entender lo que les quiero transmitir y sea de bendición para nuestras vidas. Si podemos leer Proverbios 2:1 al 6, por favor. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios,
porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Hermano, aquí hermano, esto es una cosa preciosa, hermano, aquí. Entender esto. Entender esto. Yo no falto al trabajo. Yo tengo que proveer a mi casa 6 días a la semana. Yo estoy ahí constantemente. ¿Y qué necesito hacer? Porque yo estoy pensando que necesito proveer a la casa. Quiero comprarme mis cositas y las cositas a mis hijos y a mi esposa. Entonces yo estoy ahí preocupado. ¿Pero qué con las cosas del Señor? Si tú procuraras buscar, hermano, la inteligencia, si tú te preocuparas, hermano, es que qué hermoso está este proverbio. Todo lo que nos enseña. Entonces entenderás el temor del Señor. Si no, no lo vas a entender. Y hermano, si nada más ahorita sí, ahorita estoy aquí con el temor del Señor y lo que quieras. Y hasta si quiere cantar una alabanza de eso y todo lo que quiera. Y ahí está, estoy en el temor del Señor. Y ya después se cansa de buscarlo. ¿Entendería él el temor del Señor? Yo no creo. Yo no creo. Aquí lo dice la palabra. Porque mi hermano, la gente que ya ha entendido el temor del Señor, hermanos, son bien pilas, son bien astutas como las serpientes, hermanos, se les ve, no necesita uno preguntarles. Porque todos podemos, no todos, hay muchas personas que son muy buenos actores de Hollywood. Están ahí buscando el próximo falso hermano en otra película de estreno. Ahí la van a hacer varios. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que en muchas películas cristianas hay actores paganos? ¡Qué falsos! Unas personas dicen, a ver si ahí Dios les habla. Yo no digo eso. Hermano, usted es incrédulo, no, es que simplemente porque lo contrataron a él. ¿Por qué no contrataron a una persona? ¿A poco no hay un hermano ahí con una? ¿Por qué contrataron a él, a ese pagano? Por eso a veces no me gusta ver muchas películas porque traen ese tipo de personas. ¿Para qué? Una película cristiana con un buen mensaje, con unos falsos ahí. Ay, es muy legalista. Hermano, son mis ideas, no estoy diciendo que así es como yo me manejo. Pero para ver a unos falsos en una película cristiana, mejor pongo a Robocop. Y ahí sale, actúa mejor. Y ahí es puro entretenimiento. A estar jugando con las cosas de Dios. Eso lo vemos al diario en la iglesia. Y uno los ve y uno va a rechazarlos. No. Uno no puede rechazar a nadie. Pero por eso uno siempre está en la constancia, en la enseñanza, hermano. En la enseñanza, hermano, es que es lo que yo he aprendido. Tenemos que buscar al Señor en la enseñanza, en la palabra. No hay otra cosa más. Obviamente en lo personal es en nuestra oración, leyendo la palabra del Señor, buscándolo en nuestra intimidad. Eso es una parte, pero en la iglesia, al que le corresponde la responsabilidad que es a mí, es en la enseñanza. Y por eso nosotros aquí hemos dedicado, hermano, lo que viene siendo el martes, hemos dedicado lo que es el viernes y hemos dedicado lo que es el domingo a enseñanza. Enseñanza de la palabra. Esa es la importancia, la prioridad que se debe dar a la palabra para quitarnos a nosotros todo lo falso que puede haber dentro de nosotros y seguir verdaderamente buscando, procurar las cosas de Dios.
Mire, porque la inteligencia y el conocimiento nos va a enseñar cómo debemos de temer al Señor. Y ya para ir terminando, por cuestión del tiempo, voy a darle este verso que está aquí en Proverbios 8:13, para ir terminando. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Aquí, hermano, para ir cerrando y ver, hermano, el temor del Señor, en pocas palabras, es aborrecer el mal. Así, hermano. Entonces aquí, hermano, aplica el mal, es amplio. Es muy amplio. Pero aquí menciona unas, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Por eso aquellas personas que tal vez se les sale una bala o dos, ella todavía no ha aprendido el temor del Señor, perdóname. Está en el camino a lo mejor del Señor y está buscando al Señor, pero él no conoce el temor del Señor todavía. Y eso es lo que estamos nosotros enseñando en este día. Y eso es lo que estamos hablando para poder edificar en la casa del Señor. Para edificar en la roca, que es Cristo. Aborrecer el mal. Mire, hermano, ahorita está bien dura la cosa. Y cada día se está poniendo más difícil. Mire, tolerar a cualquier cosa inicua. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene de malo, verdad, ver a estas personas? Son gays, pero ¿qué tiene? Ahora, yo no aborrezco a la persona. Yo no aborrezco a la persona. Yo aborrezco el pecado, el mal. Eso no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué ver eso. ¿Qué? No. Mire. No, es que sin... Ay, Señor, hermano, es que a veces me tengo que medir, verán lo que digo, porque como ahorita estoy saliendo hasta en vivo, no puedo decir ciertas cosas porque luego me pueden demandar. Pero, hermano, estar en contra del mal, aborrecer el mal. Mire, una persona que sabe bien que algo está malo, que es malo, ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo tolerarlo? No, hermano. Una persona que tiene temor al Señor no lo tolera, lo aborrece. Hay ciertas cosas, hermano, que se van pasando dependiendo en el caso. Quiero que me entienda de esta manera, hermano. Para traerlo yo a mi casa, no lo tolero. Para verlo en otras personas, para ayudarlos, amén. Lo tolero ahí. No quiero que me confunda. Por eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, pues sí, dice el pastor eso, y luego dice esta cosa. Qué difícil es, ¿cómo voy a ir de aquí? Pero no, hermano, no es que sea difícil las cosas, sino que necesitamos sentarnos a platicar, a lo mejor un café, para entendernos y preguntarme, y yo le voy a responder. Bueno, el tiempo se me ha ido y quisiera terminar con otro verso. Dice Job 28:28, si lo podemos leer, por favor. Job 28:28. ¿Lo traemos? Dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia.
El temor del Señor es sabiduría, es sabio, prudente. Y apartarse del mal, inteligencia. Aquí lo está dando en dos diferentes maneras. Porque el que acabamos de leer en Proverbios dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Y aquí en Job 28:28, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Apartarse del mal. No es lo mismo, hermano. Son dos cosas diferentes. Pero obviamente las dos son bendición. Hacerla, apartarse y aborrecer. Las dos te da inteligencia, te da temor del Señor. Hermano, eres una persona sabia, prudente. Eso es lo que es una persona sabia y prudente. No nomás imaginarnos, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y un hombre sabio. ¿Y ese hombre sabio cómo salió? Hoy aprendimos de dónde salió ese hombre sabio. ¿Cómo llegó ese hombre a ser sabio? Ya lo aprendimos hoy. Con este último verso quisiera terminar, y si pueden venir para empezar a ministrar al Señor, si podemos leer 2 Samuel 22:3, por favor, para terminar. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Amén. Amén. Gracias, Padre. Mi roca en quien me refugio. Él es nuestra roca, hermano. Y una de las cosas de nosotros, de un hombre sabio, obviamente aprendimos hoy lo que es el sabio, para poder edificar en la roca. Pero una de las cosas que nosotros debemos de aprender también aquí, hermano, es de que la roca, nosotros debemos de aprender a refugiarnos en la roca. A refugiarnos en la roca, hermano. Eso nos va a traer de gran bendición. No refugiarnos en el hombre, no refugiarnos en quien sea, hermano, que sea familiar, pariente, hermano, no. En el Señor, que es Cristo, que es la roca. Nosotros, Padre amado, en esta noche nos refugiamos en ti, Señor. Nos refugiamos, Padre, en esta noche, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica lo que aprendimos hoy, lo que es un hombre sabio, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cada día, Señor, hacer tu voluntad, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego, Padre, a poder entender tu camino, Señor. A poder entender tu camino, Señor, por favor, a sentarnos a escuchar tu palabra, Señor. A poder reconocer autoridad, Padre. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego en esta hora, Padre, y poder deleitarnos, Señor, en tu palabra, Padre. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser tu voluntad cada día, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están aquí, que se han expuesto a venir a buscarte esta noche, Padre, de tu palabra, Señor, a poder recibir la bendición que tienes para ellos en esta noche, Señor. Por favor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Te lo ruego, papito lindo, que por favor te muevas en medio de nosotros. Te muevas, Señor, en esta iglesia, Padre, por favor.
danos sabiduría, danos entendimiento, Padre. Danos, Señor, fe, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, en esta noche. Te lo ruego, papito lindo. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, te amamos, Padre, con toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder vivir para ti, Señor, cada día. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que venimos hasta acá, Señor, a buscarte, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre. Y bendice a todas las personas, Señor, que han prestado su tiempo para escuchar esta palabra en esta noche, Señor. Por favor, Padre, tócalos donde sea que se encuentren, Padre, y llévalos a un lugar, Señor, donde se puedan buscarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, papito lindo. Gracias. Amén.